Muy buenas tardes, amigos y amigas de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Econométrica. Una servidora, Clara González, les saluda desde la República Dominicana y para el mundo. En el día de hoy vamos a conversar sobre posicionamiento, sobre reputación, sobre confianza en la comunicación. Para ellos contamos con la presencia en este set de Iván Campos Urrutia, quien nos visita en el día de hoy. Bienvenido, Iván. Hola, muy buenas. Iván es el director para la República Dominicana de la firma Llorente y Cuenca, una firma líder en comunicación mundial, en estrategia de posicionamiento, en manejo de crisis, en temas reputacionales. Iván, para nosotros es un verdadero placer tenerte con nosotros esta tarde. El placer es mío. Y poder conversar un poco sobre digamos, lo de moda que está, que las empresas, tanto las corporaciones como los individuos, manejen los esquemas de cuidar su reputación y contraten compañías especializadas para protegerse de los embates, digamos, de los aspectos que dañan la reputación que vienen desde el exterior. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Yo creo que ha habido una evolución y de hecho todavía hay gente que confunde la imagen, cuidar su imagen, con cuidar la reputación. Y la imagen no es la reputación. La imagen es uno de los elementos que forja la reputación, que forma parte de ella junto a otros. Entonces, lo que sí hemos visto que empieza a haber una evolución, la gente ya empieza a entender eso, que no se puede quedar con hablar de imagen, de cuidar su imagen, porque cuando está cuidando su imagen se está cuidando su aspecto, ni más ni menos. O sea, pero hay otros elementos que influyen también en lo que es la reputación de una persona, de una empresa, de una institución, que también hay que conocer y que también hay que saber gestionar. Esos aspectos son como cuáles. Por ejemplo, en la reputación se entiende el buen nombre, el buen honor, obviamente que no es la imagen, el perfil físico. Bueno, vamos a poner algo. Si fuera solo el tema del aspecto, la persona con mejor reputación que habría en el mundo sería posiblemente Miss Universo. Sí. Es decir, si nos fijamos en eso, ¿no? Pero entonces hay otro tipo de elementos. Hay gente que quizá no tiene ese aspecto o no lo cuida tanto y no por ello debe perder su reputación profesional, su reputación como artista, su reputación deportiva, su reputación como empresario o su reputación como persona. Simplemente hay aspectos como, por ejemplo, la credibilidad. Es decir, cuando tú consigues que alguien tenga una experiencia agradable, bien porque compartiendo contigo, bien yendo a tus oficinas, disfrutando de tus servicios, comprando uno de tus productos, eso también forja una buena reputación. Entonces, la credibilidad es otro de los elementos que hay que cuidar. También hay hoy en día, lamentablemente, pues el tema de la honestidad, de la integridad, pues juega un papel muy importante, ¿no? Estamos hablando del comportamiento. Que las personas se comporten bien, que las empresas se comporten bien, que las instituciones se comporten bien, se tiene muy en valor hoy en día a la hora de hablar de la reputación. Entonces, comportarte bien puede marcar una diferencia. También está el tema de la contribución. Es otro de los elementos que ayuda a forjar la reputación. Al hablar de contribución, mucha gente habla de responsabilidad social empresarial. Puede ser. Pero uno puede contribuir tan sencillamente como teniendo la puerta de su despacho abierta y permitiendo que uno de tus compañeros de trabajo pueda entrar, comentarte algo y que te pida un consejo y tú se lo des, y que eso puede ser una de las formas de contribuir con él. Es decir, no todo se contribuye con dinero, también se puede contribuir de otras formas, ¿no? Entonces, pero la solidaridad que se puede mostrar hacia la mejora de tu entorno o para que las cosas alrededor tuyo estén mejor, también es uno de los elementos que forja reputación. Y luego quizá el que más me toca a mí o en el que yo más me he curtido es el de la información. Y aquí hablamos de la transparencia. Es decir, para nadie es un secreto que las personas tomamos decisiones basándonos en la información que tenemos. Si una empresa nos dice algo y resulta que no era todo lo que debíamos saber antes, por ejemplo, de comprar un producto de los que vende, lógicamente nos vamos a sentir mal descubriéndolo por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, cuanta más información nos brinden las empresas, las instituciones y las personas, información que podamos poner en valor a la hora de tomar decisiones, va a ser mucho más positivo para esa empresa, para esa institución o para esa persona que nos la está dando, ¿no? Por eso muchas veces cuando alguien oculta información y tú te das cuenta, como que algo dices, no me fío, ¿no?
Entonces, esos son elementos, tanto la integridad, la transparencia, la contribución, la credibilidad y la imagen. Son 5 de los principales elementos que forjan la reputación. Y no solo que la forjan, una vez de que tú te formas una buena reputación, también tienes que gestionarlos para poder mantenerla. Y bueno, lo que tú me has dicho me indica que es un tema, digamos, de un conjunto de valores que son intrínsecos a la naturaleza humana, porque la solidaridad, el bien hacer y todo eso, el ser humano lo tiene instaurado. Eso es sencillamente poner esto de manifiesto. Pero todo esto, ponerlo en operación en la corporación, ¿es rentable? Tema costo-beneficio, hay que buscar una firma, hay que hacer un estudio de factibilidad para ser, digamos, éticamente correcto, poder revelar la... Demasiadas preguntas todo en uno. Vamos por partes. Ponerlo en marcha, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es realmente la reputación en quién la quieres forjar. No todos podemos tener una buena reputación para todo el mundo. Pero sí es importante que tengamos una buena reputación entre aquellos que nos pueden impactar de una forma positiva o negativa. Entonces, nosotros lo primero, hablabas de estudios, lo importante sí sería, antes de poder poner en marcha todo un plan de trabajo, conocer, por ejemplo, cuál es el nivel de reputación que tengo en esos públicos. Y entonces, a partir de ahí, no solo eso, hemos hablado de 5 factores. ¿Qué de esos 5 factores son todos importantes para esos públicos? ¿O quizá la integridad tiene más importancia? ¿La gente espera de mí que yo sea más íntegro y le importa menos mi aspecto? ¿Le importa menos la contribución y le importa más la credibilidad? ¿Le importa más la transparencia y la integridad y le importa menos el aspecto? Es decir, todo eso hay que conocerlo dentro de esos públicos en los cuales nosotros o con los cuales nos relacionamos, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para trazar las líneas de trabajo que uno tiene que poner en marcha para gestionar los diferentes factores y poder tratar de poner en marcha ese tipo de acciones que te pueden ayudar a ti a generar esa buena reputación en esos públicos. Entonces, con referencia al valor, si genera un valor, pongamos este ejemplo. Yo tengo por decirlo de alguna manera, yo tengo una empresa. Entonces, lo que yo quiero lograr es que más gente venga a comprar un producto que yo tengo. Entonces, lo lógico es que si yo tengo buena reputación, las personas van a querer acercarse a mí, van a querer conocerme, van a querer conocer lo que yo tengo. Y si yo logro que más personas vengan a mi empresa, por ejemplo, o vayan a las tiendas y compren mi producto relacionado con mi empresa, querrá decir que yo puedo tener una mejor cuenta de resultados. Con lo cual, la buena reputación y la cuenta de resultados están directamente relacionadas. No quiero decir que la buena reputación te vaya a dar más o menos resultados. Dependiendo del tipo de negocio en el que estés, un resultado puede ser más positivo que otro. Por ejemplo, en el caso de las mineras, quizá una minera no vaya a tener una reputación número 10, o sea, de nivel 10, pero quizá para una minera con el tipo de negocio que tiene, con el impacto que tiene, tener un nivel de reputación 5, tener un nivel de reputación 6, puede ser una buena reputación. Entonces, en cambio, quizá para un artista, tener un nivel de reputación 4, tomando en cuenta el negocio en el que se desenvuelve, sea una mala reputación. Entonces, por eso es importante saber en dónde tenemos que tener esa reputación. Entonces, lo que te decía, lógicamente, cuanta mejor reputación tienes, es más fácil que la gente te conozca y quiera estar contigo. Si la gente quiere estar contigo, quiere decir que puede incidir en el efecto que tú tengas o en la cuenta que tú tengas al final de año. Y de eso se han dado cuenta empresas de la talla de Apple, de Microsoft, de Facebook, Amazon. Son 4 empresas que en el ranking Standard & Poor's de las 500 empresas más valoradas, de mayor valor de marca en el mercado global, esas 4 empresas son de las que dicen que hoy en día, en un estudio que se hizo en el año 2015 en una firma de Chicago, Ocean Trump, son de las empresas que dicen que el 87% de su valor de marca depende de la gestión que hagan de los intangibles. Y la reputación es un intangible, posiblemente el fundamental. Esto hace 40 años no era así. Las empresas que formaban parte de ese ranking de Standard & Poor's decían que el 83%
de su valor de marca dependía de la gestión que hicieran de sus tangibles. El activo, exacto. Es decir, digamos, de algo que tú puedes ver. Sí, que se ve en el estado financiero. Exacto. Que a nivel de balance en el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es Internet. O sea, es muy sencillo. Si te das cuenta, hace 40 años las marcas controlaban a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos controlan a las marcas. Simplemente a golpe de clic. Exactamente. Y qué bueno que tocas ese tema, Iván, porque, bueno, el Nuevo Diario TV es una plataforma novedosa que está, digamos, marcando el paso en la República Dominicana a nivel de programa, producción en vivo de diversos tópicos, y todo se transmite a través de las redes sociales. Pero hay un tema de las redes sociales y la reputación. Las redes sociales pueden construir una reputación positiva y destruirla al mismo tiempo. O sea, además de los niveles de irrespeto, que esto es una opinión muy personal que hay en las redes sociales en cuanto a la integridad moral de la persona sin tener un hecho comprobado. O sea, ¿de qué opinión te merece eso? Bueno, a ver, cuando hablamos de redes sociales, hablamos sobre todo de impacto. La diferencia entre tener redes y no tener redes, entre la vida hace 40 años y la vida hoy, es que antes no las había y entonces el impacto que tenía, lo que uno pudiera decir, quedaba muy restringido. Quedaba restringido a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo y quizá a tus vecinos. Hoy en día lo que tú digas a través de una red social puede tener impacto, bueno, es más, puede que tu familia no se entere y medio mundo se entere de lo que estás diciendo. Entonces, ese impacto hace que, lógicamente, las consecuencias de tu libertad de expresión puedan ser mayores. Entonces, yo creo que la libertad de expresión sigue existiendo. Lo que pasa es que nos han dado una herramienta para poder ejercerla sin la necesidad de tener otros medios que lo hagan por nosotros. Entonces, eso es básicamente lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya una persona tiene la libertad de poder opinar o de poder decir lo que entiende, que es lo que quiere, vamos, lo que le da la gana, corre el riesgo de caer en lo que yo llamo el libertinaje de expresión. Es decir, una cosa es la libertad de expresión que se debe ejercer con respeto dentro de ámbitos de tolerancia, dentro de un comportamiento, y luego está el libertinaje, donde es que yo hago lo que me da la gana y a mí no me importa si esto está bien o está mal, yo como quiera lo voy a decir. Y ya está. Entonces, bueno, al ejercer el libertinaje puedes estar llevando a la comisión de un delito. Entonces hay gente que piensa que por el hecho de decirlo a través de las redes sociales no está cometiendo ningún delito. Y la difamación también se hace por redes sociales. Las injurias vienen por redes sociales. Las mentiras vienen por redes sociales. Y de hecho ya hay gente condenada en otros países por este tipo de cosas. Es más, en este país ha habido casos de personas, sobre todo gente joven, que ha divulgado imágenes de otra persona sin la autorización de esta persona. Y al final, bueno, la persona afectada se ha visto tan mal, se ha sentido tan mal, que lo ha denunciado y quien fue el que cometió el que compartió ese tipo de información, pues bueno, ha sido juzgado y sentenciado. O sea, que hay que cuidarse. Sí. Es decir, las redes sociales no están ahí para que uno haga lo que quiera. Las redes sociales, al fin y al cabo, son para que uno se comporte dentro de unos parámetros de legalidad y de decencia, ética y moral. Entonces, si te pasas de la raya, pues hoy existen los mecanismos también para demostrar que te has pasado de la raya y pueden perseguirte. Sí. Nadie queda inmune. Y la verdad que es, digamos, innegable el impacto que han tenido las redes sociales, sobre todo en el aspecto político. Vemos que un presidente como Donald Trump toma una decisión de Estado y tuitea y toma posición frente a una población de millones de habitantes y a la población mundial, a la sociedad mundial. Bueno, y yo creo que hay muchas empresas que no están muy contentas porque a veces un tuit que ponga Donald Trump en su cuenta puede impactar negativamente en el valor de una empresa. Así es. Entonces, ahí hay que ver hasta dónde la responsabilidad o irresponsabilidad de un gobernante, que en principio debería tomar este tipo de cosas en cuenta, ¿no? Bueno, antes, a propósito del valor de una empresa, cuando un presidente de la Reserva Federal, por ejemplo, Alan Greenspan, se desmontaba de un avión en África y se rascaba la cabeza, era como una señal que la tasa de interés de política iba a subir. Ahora es un tuit de Donald Trump que está todo el mundo pendiente a ver lo que el hombre va a decir y qué impacto va a tener. Pero parece ser que eso es, digamos, generalmente aceptado y que no hay ningún
tipo de legislación que prohíba que un presidente de una nación tan poderosa en materia económica y políticamente esté haciendo esto. En el caso de Trump... Es atípico, es atípico. Sí, bueno, la verdad que... A ver, habitualmente una persona de cierto nivel de responsabilidad, un directivo, un gobernante, un político pues que está en cierto nivel de la administración o incluso, digamos así, o sea, deportistas de alto nivel que tienen una responsabilidad para con el público, artistas de alto nivel, deberían utilizar las redes sociales más que como una fórmula de descargarse de los temas que tengan, de los problemas del tal o de este tipo de cosas, deberían hacerlo también como dentro de unos límites de responsabilidad, ¿no? Porque es gente que puede ayudar a construir, pero que también puede ayudar mucho a destruir. Es decir, lo que decías, por ejemplo, que Donald Trump hable de una empresa y diga que yo estoy orgulloso de esta empresa. En principio podría sonar bien, pero hay ciertos públicos que dicen, no, si esta empresa es amiga de Trump y Trump la valora también, déjame boicotearla. Eso ha pasado. No, o voy a sacar mi inversión en la bolsa de Nueva York. Eso ha pasado. Sí. Entonces, bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta, pero también yo creo que ahí es donde se entra en lo que hablábamos, ¿no? La responsabilidad en el uso de este tipo de tecnologías y de este tipo de plataformas sociales. Yo creo que ahí cada quien sabe cuál es el nivel de influencia que puede tener dentro de sus diferentes públicos y en consecuencia debe actuar ahí, ¿no? Pues luego ya uno puede tener un momento en el que, pues como todo el mundo, ¿no? Que le da algo y se expresa y luego pues siempre es bueno rectificar a tiempo, ¿no? Y se han visto casos de gente que ha puesto tweets, lo peor que puedes hacer es luego borrarlo. Pero pedir perdón te puede salir mejor, ¿no? Dice que después del agua derramada es difícil recogerla. A nivel político, un líder que tiene incidencia política en un país, en la República Dominicana, que ve manchada su reputación, ¿es posible que con nuevas acciones o con una estrategia pueda rescatar algo que fue digamos, tendenciado o forzado a que estas cosas sucedieran? A ver, hay que verlo de las dos formas. Si él mismo se mete en el lío, él puede salir de él, pero tiene que ofrecer credibilidad. Es decir, si yo he dicho algo que puede ofender, entonces tendré que tratar de reivindicarme y demostrar con hechos a través de, en este caso de las redes sociales, que realmente fue una metedura de pata, pedir perdón y tratar de seguir construyendo y que aquello fue un lapsus. Ahora, si realmente tú lo haces y se ve en ti una constante en ese tipo de comportamiento, pues lógicamente una de dos, o lo estás buscando y no te importa, o realmente no estás sabiendo manejarte dentro de ese aspecto digital, ¿no? Pero lo que nos da lo digital es una mayor dimensión de nuestras acciones, es decir, le da mayor repercusión. Pero en el fondo, antes también, cuando un político metía la pata en el ámbito offline, por decirlo de alguna manera, pues también tenía que ver, o un empresario o una persona pública, pues tenía que ver cuál podría ser la estrategia para volver a reconducirse por el camino que había trazado. Warren Buffett, esto es muy famoso ya por todo el mundo, bueno, te cuesta 20 años construir la reputación y en solo 5 segundos puede venirse completamente abajo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia sobre todo cuando se trata de figuras públicas, de tratar de ser comedido en lo que hace, pensar 2 veces antes de lo que vas a hacer. Pero es la vida misma, o sea, lo haces sin redes sociales, hazlo también dentro de las redes sociales. Del mundo digital. De la misma forma que tenemos una identidad física, tenemos una identidad digital. Tenemos que conducirnos con esa identidad digital, definir bien nuestro perfil, que nos conozcan por él, y cuanto más traces tu huella digital, el día que metas la pata o si alguien te interviene, es decir, porque hoy está de moda los videos. Exacto. Entonces la gente va a empezar a decir, no, espera, esto ha sido un lapsus, hay que perdonarlo, o mira, no hagas este tipo. Entonces se puede reconducir. Cuando te hackean ya es más grave. Entonces tienes que empezar a moverte rápidamente para decir, miren señores, no soy yo el que está hablando, me han hackeado la cuenta, están diciendo cosas que yo no digo y creo que me conocen ya lo suficiente en mi mundo digital como para saber que yo no haría este tipo de cosas ni diría este tipo de cosas. Entonces, ese es otro de los riesgos que se corren. Sí, en función de eso hay muchas personas, sobre todo los que están en una generación más avanzada, que no son líderes políticos, que temen a las redes sociales por el hecho de exponerse a que le dañen su imagen,
corrijo, que le dañen la reputación, entonces prefieren no participar. ¿Qué opinión te merece, Iván? Porque estoy convencida, yo soy de una generación, no soy de los millennials, pero tampoco soy de la tercera edad, de una generación que cree en la comunicación, en la democracia. Si tú no estás en las redes sociales, te tienen, porque, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en una entidad financiera, y aunque yo no quiera estar en las redes sociales, a nivel de un clic, ya con mi nombre, mi apellido, ni siquiera mi número de identificación, sencillamente a nivel de un clic con mi nombre y apellido, cualquiera que quiera saber cuál fue mi último trabajo lo puede saber. Eso es a lo que voy. O sea, hoy en día tú estás en internet, quieras o no quieras, entonces lo mejor es que estés sabiéndolo y con conciencia. ¿Por qué? Tú puedes hacer dos cosas, o generar tus contenidos o que los generen por ti. Lo lógico es que quieras generarlos tú, porque por lo menos sabes lo que estás diciendo. Ahora, si tú dejas en manos de terceros que sea el que genere los contenidos por ti, pueden estar metiendo la pata, puede decir cosas que no son. Yo recuerdo que alguien me contó un día que fue un señor muy famoso y muy respetado a un banco a pedir un préstamo y le dijeron que no. Dice, ¿cómo que no? Y me dice, bueno, mira, es que hemos mirado en Google y estás metido en un lío. Y me dice, ¿pero en qué lío? Y dice, no, mira, ha salido esto, tal. Pero, ¿y tú te puedes creer eso de mí? Pero yo, ¿cómo voy a estar en eso? Mire, yo no lo sé, pero cuando han empezado a revisar los papeles y las documentaciones, ha salido esto y me han dicho que, por favor, que hable con usted porque no le podemos dar el crédito en esta... porque usted está en una litis. Y dice, yo no estoy en ninguna litis. Bueno, a ese señor le habían dicho que tenía que estar en Internet, que tenía que empezar a crear su identidad digital, a crear sus propios contenidos, a trabajar lo que era su persona dentro de la esfera digital. Como no lo hizo, alguien aprovechó y empezó a decir cosas que no eran ciertas. Lógicamente esto acabó en que quien puso lo que era falso acabó sancionado. Pero menudo mal trago, ¿no? Y sobre todo si vas a buscar un préstamo que lo necesitas para hacer una operación rápida de algo y pierdes esa oportunidad, mira todo lo que puedes perder. Entonces, yo entiendo que hay gente que está un poco como chiva, ¿no? ¿Cómo voy a entrar yo aquí? Yo no sé, además de esto... esto es para gente muy joven. Exacto. Mira, solo tienes que ponerte en ese caso, ponerte en manos de profesionales que definan cuál es tu identidad digital, que te den los protocolos de cómo trabajar. Incluso hay gente que te puede manejar las redes. O sea, simplemente tienes que tener muy claro quiénes son, en quién puedes confiar para hacerlo. Ir construyendo eso. Y hay gente que al principio le costaba, decía, no, yo esto no lo sé hacer y tal. Y cuando la ha ido probando y tal, la toma el gustillo y tal, y al final digo, no, yo me encargo y tal, ¿no? Oye, y me hago un selfie y lo subo y tal y cual. Entonces, a veces es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y de perderle, muchas veces es gente que tiene miedo a hacerlo. Hay que tenerle miedo. Ahora, insisto, de cualquier forma vas a estar. Mejor que tú puedas controlar lo que se dice de ti, o por lo menos subir contenido que hable sobre ti, del que seas consciente a que esté circulando por ahí cosas que quizá no te gusten. Exactamente. Iván, sabes que este programa es interactivo, que interactuamos con las redes sociales que nos siguen. Señor director, cuando guste, vamos a ver las impresiones que tenemos en las redes sociales con Iván Campos en esta tarde que nos visita. María Virginia Segura Costa, excelente tema. Lo que comentan lo veo muy bien. En lo que no estoy de acuerdo es que usar las redes para subir imágenes de asesinato donde se puede ver esas imágenes crudas debe ser y algo más. Vamos a leerlas todas, Iván, y al final contestamos. Dice la señora Sandra Rical, pudiera una mala campaña hecha por una persona en Facebook, por ejemplo, dañar la reputación de una entidad financiera como un banco comercial. Continuamos con otra impresión. A ver, el primer tema, el uso, o sea, subir imágenes crueles, subir imágenes dañinas, bueno, sobre todo eso hay un debate, ¿no? Y en todo esto, claro, hay que apelar a la ética. Entonces, los medios de comunicación tienen que moverse, por ejemplo, dentro de unos códigos deontológicos. Y este tipo de imágenes a veces no son las que estamos acostumbrados, o nuestra propia deontología no nos permite subir. Pero no puedes evitar que personas particulares que han tenido acceso a ello las quieran subir. Es decir, entonces ahí entra un debate que hay que apelar a la ética de cada quien o a la moral de cada quien. Entonces, bueno, luego ya está el consumo que se quiere hacer de ellas, ¿no? Luego también hay que ver cuando una imagen que
para unos pueda ser cruel por algo que está mostrando, quizás sea una imagen informativa. Y ahí entramos ya en una línea que a veces es muy fina. Es decir, cuando una tragedia es información y cuando una tragedia es morbo. Entonces, Sí. ahí Bueno, eso hay que mirarlo tratando de ver el valor informativo que puede tener esa tragedia o esa imagen. Hubo una discusión muy grande con aquel niño que murió en la costa del mar Adriático, que apareció en una playa y que los medios de comunicación la dieron a conocer. Y luego se les ha criticado porque otras imágenes de otros niños no las han dado a conocer porque aquello se criticó mucho. Entonces, en el caso de los medios es el tema del valor informativo. Hay que saber decidir cuándo una cosa tiene, cuándo una historia, una imagen, un video o lo que fuera, tiene valor informativo y cuándo no, cuándo está aportando un valor y cuándo no. Pero en el caso de las personas particulares es muy difícil que tú le digas a alguien que no lo suba. Entonces, ahí hay que apelar al valor de cada quien, a los valores. exacto, pero tenemos un caso muy específico que ha ocurrido en la República Dominicana. Fue la presentación del abogado y profesor universitario ya rescatado del arroyo que de su muerte lamentable lo tiraron, y esas imágenes no solamente circularon en las redes sociales, circularon en la televisión convencional en horarios, digamos que son restringidos porque hay niños, hay familia viendo televisión. Una imagen bastante cruda y sin ni siquiera poner un llamado de parental, digamos. No, ahí yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Qué valor informativo te aporta eso? Quizá no te aporta nada. Entonces, si lo que estás alimentando es el morbo, no creo que sea la mejor manera de utilizar ese tipo de imagen. Quizá dentro de lo que has grabado, dentro de lo que has fotografiado, puede haber algo que te diga que en ese momento sacaron el cuerpo de donde fuera, que lo estaban trasladando y que no necesariamente sea la imagen cruda de algo que realmente es desagradable de ver, ¿no? Entonces, yo creo que es, volviendo a lo mismo, y dentro del valor informativo, lo que te puede aportar y también lo que no hiera la moral o no hiera la sensibilidad de la gente, ¿no? Ahora, no es la primera vez que sí se ha apelado a utilizar algo muy cruel, diciendo, mire, lo que vamos a ver ahora son imágenes muy sensibles, no todo el mundo está preparado para verlo, apelamos al valor informativo de esto para que ustedes lo puedan ver, pero llamamos la atención sobre esto. Entonces yo creo que ahí hay que verlo también. Y volviendo al tema, antes de pasar al segundo tema. Sí, bueno, sí, verdad, que tenías más de una pregunta. Si un banco comercial se puede ver afectado por los comentarios que puedan ir saliendo dentro de las redes sociales. Bueno, si el tema es muy serio, por supuesto que se puede ver afectado si no lo sabe atajar a tiempo. Por eso hablábamos antes de la identidad digital y de la gestión digital de las instituciones, de las empresas, de las personas. No solo tienes que tener una identidad, tienes que tener una estrategia y un plan de acción en las redes. Y sobre todo las empresas. Es decir, si tienen sus estrategias de venta, tienen sus estrategias de mercadeo, tienen sus estrategias de promoción, tienen sus estrategias de negocio, de lo que fuera, tienen que tener también su estrategia de comunicación, su estrategia de gestión de reputación, sus estrategias de crisis. El problema es que habitualmente una empresa se acuerda de que puede tener una crisis cuando la tiene. Entonces, en ese momento se vuelven locos porque dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, para todo eso lo que tienen que tomar en cuenta es que tú tienes que primero tener una estrategia de prevención de crisis. Pero eso se ve a veces como un gasto en vez de como una inversión. Yo creo que ese es un tema que hay que cambiar. Trabajar la comunicación, trabajar la reputación, trabajar el relacionamiento de las empresas no es un gasto, es una inversión. Y hasta que no veamos esto, pues vamos a seguir viviendo de que, no, yo ahora no voy a invertir en esto y entonces se me produce la crisis y me va a salir más cara. ¿Por qué? Porque el nivel de daño ha podido ser más grande. Entonces, es uno de los temas que hay que ver, ¿no? Entonces, los bancos comerciales y otras empresas, lógicamente, tienen sus estrategias, tienen sus sistemas de escucha. No estoy hablando de espionaje, o sea, estoy hablando de simplemente por las redes. Escuchar, claro. Por las redes. Y tienes que saber quiénes son tus competidores, qué están pensando tus competidores. Tú te pones a eso ver no es un pecado. Claro, la información pública, o sea, está en las redes, tú solo tienes que ir viéndola y vas viendo. Entonces, cuando tú haces una escucha de este tipo, si lo haces con sentido de inteligencia, lo que vas a tratar de detectar es dónde tienes oportunidades y dónde tienes riesgos. Entonces, si empiezas a detectar algo que se puede convertir en un riesgo, lo que tienes es que inmediatamente activar algo que te permita mitigar ese riesgo, para que si se va a producir, te haga el menor daño posible o que trates de evitarlo.
O sea que eso es lo que tiene que... Pero sí pueden pasar cosas muy serias, no solo con un banco, con cualquier empresa. En un mundo interdependiente, globalizado, interconectado, ya hay una experiencia que es, digamos, relativamente reciente, que fue la crisis del 2008, donde cuando hubo el tema de las hipotecas en los Estados Unidos, eso se traspasó por vía de consecuencia a Europa. Todo el que tenía, digamos, títulos valores con subyacentes que eran hipotecarios, la crisis del LIBOR, eso fue otro tema. Pero también. Volvemos a lo de antes. Y antes de las redes sociales, ¿cómo se corrían esas noticias? Era el boca a boca. Las redes sociales vienen a ser una especie de boca a boca teléfono, con mayor impacto, pero antes de las redes sociales, aquí también hubo crisis bancarias. ¿Y cómo empezaron a pasar las cosas? Bueno, oye, me he enterado de tal. Uno le llamaba por teléfono a otro, oye, que puede que haya un problema aquí. Entonces, le llegaba tal, uno iba a buscar su dinero, que no me lo dan. Oye, fulano, que no me están dando el dinero. Y lo que se llamaban las corridas, era eso, ¿no? Las corridas informativas. Y al final, ¿qué pasaba? Que tenía que salir el banco a desmentir que eso estaba pasando. Entonces, te ponen... Y ahora con las redes sociales lo que ocurre es que todo esto va mucho más rápido. Exactamente, y bueno, como pólvora diría yo. A nivel político, los líderes que quieren llegar a tener, digamos, prestancia política, que quieren lograr un cargo de esos que son elegibles, digamos, senatorial o presidente de la República, buscan empresas que lo posicionen, que digamos, que trabajen su imagen, trabajen su discurso y eso. Este posicionamiento se ve afectado muchas veces por acciones que tienen que ver con terceros. Por ejemplo, y volviendo al caso de la ONSA, el presidente de la República no es responsable directo de lo que ocurrió en la ONSA, pero es un funcionario de él. O sea, que su imagen por vía de consecuencia se está afectando en este momento. O sea, ¿cómo mitigar eso? Balaguer, no sé si estabas en la República Dominicana, cuando Balaguer era presidente, decía que la corrupción se paraba en la puerta de un acto de irresponsabilidad mayor también. O sea, pero decía, y con eso como Pilato se lavaba las manos, pero ¿cómo cuidar el líder? Jamás quisiera haber afectado su reputación por acciones de terceros, porque elige personas para que cuiden su entorno, cuiden, digamos, lo que él ha puesto en las manos de sus colaboradores. O sea, ¿cómo se mitiga esa incidencia? Bueno, es difícil, ¿no? Porque tú no tienes el control de todo, pero lo que sí tienes que saber es captar las señales. Es decir, si te han dado una señal de que puede haber un problema en determinado lugar, la tienes que captar y la tienes que saber gestionar. Es lo que hablaba antes de los riesgos. Cuando uno hace una escucha, está buscando dos tipos de información. ¿Dónde tengo una oportunidad y dónde tengo un riesgo? Entonces, en la vida física y en la vida digital, tienes que estar pendiente de este tipo de cosas. Entonces, los líderes, al final, somos responsables de lo que hacen también nuestros equipos. Entonces, tenemos que saber lo que está pasando. Y para eso tú tienes... Ese es el tema de la escucha. Es decir, oye, pues si me están diciendo que aquí puede haber un problema, yo tengo que empezar a ver cómo le pongo cartas al asunto. Entonces, ahí entran ya las cadenas de responsabilidad, donde van teniendo responsabilidad los diferentes estamentos que van cayendo hacia abajo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo mitigar este tipo de cosas? Lo que decíamos, o sea, tienes que estar muy atento a lo que está ocurriendo en tu entorno. Para eso tienes que hablar con gente, tienes que escuchar a gente, tienes que preguntar. Quieres la información de lo que se está moviendo dentro de tus ámbitos de responsabilidad. Y en ese sentido, pues es lo que no solo el líder de una nación, cualquier líder de una empresa, de una institución o de lo que fuera, pues tiene que estar muy atento a ese tipo de cosas para saber por dónde pueden venir los problemas. Exacto. Hay líderes que las personas, los ciudadanos, sobre todo los líderes que ostentan alta jerarquía en los sistemas políticos, hay líderes que hablan mucho como Maduro y muchas veces yerran en la mayoría de los discursos. Además que hay un esquema montado para desautorizar y desacreditar, pero hay otros que no hablan. Las personas quisieran escuchar cosas siempre positivas, negativas, y escuchar que sus líderes le den respaldo, que se dirijan. Hay una tendencia en la gente a escuchar lo que le gusta escuchar, y lo que no le gusta trata de evitarlo. Entonces, bueno, ahí ya es cada quien, ¿no? Cada personalidad es un mundo, a qué te quieres abrir y aquí no, y a qué no. Entonces, bueno, hay gente que se mueve dentro de su zona de confort y no quiere salir de ella porque sirve para reafirmarse en aquello que piensa,
y hay otras personas pues que tratamos de recibir otro tipo de informaciones que quizá no son de las que nos gustaría leer o ver o escuchar, pero que nos nutren, y con eso lo que estamos recibiendo podemos generar quizá mejor pensamiento o evolucionar en nuestra manera de comportarnos o de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que ver si estos líderes hablan porque sí, o antes hablamos de Trump. Claro, se habla de su improvisación, de su espontaneidad, Sí. de tal. A veces habría que ver si realmente es espontaneidad o forma parte de una estrategia. El otro día un colega mío, mi homólogo en Miami, decía en un encuentro que teníamos que con Trump quizá no hay que ver tanto, no hay que fijarse tanto en lo que dice como en lo que hace. A veces dice mucho y luego en el fondo no hace tanto. Y yo creo que eso lo hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas también hay que revisarlas. Es decir, todo lo que se está diciendo y realmente al final todo lo que sí tiene un efecto. Sí, la verdad que esto es difícil, digamos, para un líder, porque hay personas que hasta por su personalidad no le gustan comunicar y pueden ser excelentes gerentes, o sea, no están, digamos, formados y capacitados para trabajar en una oficina encerrado y no interactuar con un equipo de trabajo, por ejemplo. Pero volviendo al mundo de las finanzas. Eso hoy en día es un error. Sí, me Porque, imagino. Una cosa, los CEOs de las empresas hace 5 años sí se preocupaban de administrar, de que todo funcionara, de tal. Encerrado. Los CEOs de las grandes empresas hoy, ¿qué hacen? Ser unos excelentes relaciones públicas. Han dejado de estar más centrados en el negocio y en preocuparse de cosas muy operativas. Tratan de rodearse de personas que sean muy capaces de cubrirles eso y de estar muy informados y de tomar las decisiones acertadas sobre eso. Pero sobre todo, ¿qué hacen? Saben que gran parte de la reputación de sus empresas está basada en la reputación que tengan ellos. ¿Y cómo se hace una reputación? Mientras tú estás expuesto. Porque si estás metido dentro de tu despacho y vives al margen de las cosas que se están moviendo en el mundo, entonces no puedes aportarle a tu empresa. De hecho, leía un estudio estos días también de la revista Bloomberg donde había empresas que reconocían que el 44% de su reputación se la debían a la reputación del CEO. O sea, a la imagen de... Entonces, para eso el CEO tiene que forjarla. Si se queda entre 4 paredes, no va la única reputación que va a forjar es la de que es una persona inaccesible. Bueno, la trayectoria también ayuda un poquito. Pero a propósito de eso, y Econométrica es un programa que siempre trata lo que incide en el mercado los mercados de capitales internacionales y el local, obviamente, el mercado de valores dominicano. El mercado de valores, el cotizar en bolsa, sobre todo en mercados internacionales, implica la revelación de información puntual y de manera constante, corriendo el riesgo que alguien pueda en algún momento o hackearte o copiarte tu estrategia de negocio, o copiarte tu estrategia de expansión y una serie de cosas. ¿Cómo podemos controlar este tipo de cosas a la hora? Porque es necesario. Tú vas en Estados Unidos a una entidad que es la que regula las empresas listadas en bolsa y pide alguna información y hay que dártela, porque son entidades públicas reguladas, que están reguladas además, o sea, el que sale a la bolsa tiene que revelar. ¿Cómo vemos esta parte y en qué punto estamos en ahí vamos con el tema de la transparencia, que era uno de los factores de gestión de generación de reputación. Entonces, hoy en día, y yo entiendo que se mueve mucha información confidencial y hay que ver en qué momento de una transacción, por ejemplo, tú vas a ir revelando esa información. Hay unas informaciones a las que te obliga la ley y tú las tienes que dar. Y hay procesos que la ley propia te obliga a tener que revelarlos. Entonces, lógicamente, una vez lo que tú tienes que tener es una muy buena estrategia para que una vez tú reveles cierta información, lo hagas de tal forma que el daño que puedas recibir de parte de terceros que quizá no quieren que tú procedas de esa forma, pues quede mitigado lo más posible. Pero luego, el tema de la información dentro de las operaciones financieras también tiene que ver con la gestión de confianza. Es decir, hablábamos antes de los bancos comerciales, pero por ejemplo, si hay una entidad bancaria que está negociando la salida de bonos, la emisión de bonos,
del gobierno y lo lleva de una manera secreta y solo se sabe que al final lo ha hecho, ha sido esta entidad la que ha colocado los bonos del gobierno en tal mercado, tal. Hombre, tú puedes llevar todo eso, pero tienes que prepararte para ver qué va a salir después de que se ha comunicado que tú has ayudado al gobierno, por ejemplo, a colocar esos bonos. Tienes que medir el impacto que va a tener esto en tu reputación y tienes que medir qué acciones tú puedes ir tomando de manera intermedia para que sí se vaya sabiendo en ciertos círculos, de forma que para las personas que influyen directamente en tu reputación y que pudieran hacerte daño a través de la comunicación, que las tengas ya como mitigadas, ¿no? Entonces, o por lo menos identificadas. Sí, los procesos de comunicación son importantes desde el principio de la operación, no cuando ya la operación ha sido revelada. Es más, es que tú tienes que planificar cómo vas a revelar esa información para que tenga el menor efecto negativo sobre ti posible o que tenga el mayor efecto positivo sobre ti posible. Entonces, todo esto hay que controlarlo y, insisto, la comunicación hay que trabajarla al principio, ni en el medio ni en el final, porque entonces puedes estar llegando tarde. Entonces, cuando alguien va a hacer una operación financiera, sea una venta, sea una fusión, sea una adquisición, sea una negociación de una emisión de bonos, una emisión de acciones, todo lo que sea, es importante contar con un plan de comunicación vinculado a esa operación desde el principio, para evitarte dolores de cabeza al final o en el medio. O sea, eso es lo que hay que ver. Me decías de cómo estamos aquí, yo creo que todavía hay mucho por avanzar. Hacer. Bueno, de hecho, las reuniones de las emisiones cuando se colocan en el mercado internacionales se anuncian a través de una red de prensa, lo que no me queda claro a qué público van dirigidos, porque la cultura financiera a nivel, y es lamentable decirlo, y parte del objetivo de Econométrica es llevar información, digamos, y educación en ese sentido. Tal vez la gente ni le interesa o con el debido respeto no entiende que una emisión de bonos está afectando su bolsillo porque crea un pasivo en el Estado Dominicano, una deuda que pagarle a alguien, sea lo caro internacionalmente. Pues precisamente quizá cuando estás hablando de deuda puedes estar generando una... Es decir, cuando se habla de deuda la gente empieza a pensar mal y quizás sea una deuda sana que Correcto. se pueda utilizar Exacto. para unos... Entonces, pero también hay durante el proceso, esa operación se puede ver alimentada ¿por qué? Por el rumor. Y ese rumor puede llevar a que se dañe la operación. Por eso es importante tener muy clara la estrategia de a qué públicos le vas a... O sea, quién me puede afectar y en quién puedo incidir. Entonces, tú tienes que medir todo eso para ver el tipo de información que vas a dar, cómo la vas a hacer llegar, cómo vas a medir los niveles de rumor que pueda haber sobre ese proceso, para evitar que se pueda ver afectado por lo que decían, una corrida o que empiecen alguien empieza a boicotear, alguien empieza a decir lo que no es. Entonces, por eso, o sea, es decir, no podemos, hoy en día, por el mismo tema de la comunicación digital, no podemos controlar, lo decíamos al principio, las marcas controlaban a los ciudadanos, hoy los ciudadanos controlaban a las marcas. Luego, que una marca trate de controlar la información sobre sí misma o sobre procesos en los que está envuelta, es casi imposible. Lo que sí puedes aspirar es a liderar la conversación que haya sobre ese proceso o sobre tu marca. Y para eso tienes que estar en esas esferas y tienes que ser el primero que quiera comunicar lo importante para que la conversación verse sobre eso y no verse sobre algo que es irreal. Sí. Las marcas se quedan grabadas en el cerebro, o sea, eso lo aprendí en la escuela de economía. Y me llama mucho la atención y quiero hacerte esta anécdota, que me tocó ir a un banco de inversión en Nueva York y me di cuenta que había un departamento completo de psiquiatras estudiando el esquema de comportamiento de los consumidores de un producto financiero X. Está muy de moda la programación neurolingüística, cómo eso está, o sea, cómo incide esto en las preferencias del consumidor, en el posicionamiento de las marcas y todo lo demás. Hay libros, hay charlas, hay conferencias, o sea, está bien en boga. Bueno, al final lo que tratas de conocer es mejor a tu cliente, ¿no? Lo que hablábamos, conoce bien a tus públicos objetivos, que son los que influyen en ti. Entonces, si tú lógicamente quieres sacar un producto al mercado, quieres saber también cuáles son los patrones de comportamiento que tienen las personas a las cuales va dirigido ese mercado, cómo piensan, cómo actúan, qué les mueve, qué no les mueve.
a partir de ahí puedes determinar una serie de prácticas, de estrategias, de tácticas con las cuales abordar a esas personas para conseguir que compren lo que tú quieres. Entonces ahí ya podemos luego caer en los temas de la manipulación, de la no manipulación. Es decir, todo eso también va dentro de unos niveles de regulación para no caer en problemas que pueda haber, ¿no? Sí. Y sobre todo dependiendo también del tipo de producto. Cuando es un producto que puede crear adicciones, que puede crear de efectos secundarios de lo que fuera, pues hay que tener muchísimo mayor cuidado. Sí. Finalmente, Iván, ya tenemos que concluir el programa. Dice un dicho muy, digamos, antiguo, que las palabras se las lleva el viento. Los hombres quedan en la historia por, por sus hechos positivos o por sus hechos negativos. ¿Qué me tienes que decir eso? Y un mensaje ya para nuestra audiencia para despedir el programa Econométrica del día de hoy. Lo que has dicho en Twitter queda en Twitter. O sea que, no, y de hecho sí. hay casos en los que... Me encantó eso, lo que has dicho en claro, Twitter. a ver, si tú quieres que algo no se sepa, no lo hagas. Porque lamentablemente hoy en día se va a saber. Había un dicho también que era, Sí. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues eso cambió. Lo que pasa en Las Vegas se sabe en Facebook. Entonces, o sea, todo esto ha cambiado de una manera tal que no es verdad que las palabras se las lleva el viento. Hoy en día te las van a recuperar. Y hubo un caso en España de un concejal electo al que le empezaron a sacar mensajes que había colocado en Twitter hacía años y antes de no llegó ni a juramentarse. Tuvo que renunciar a la plaza que había ganado por los comentarios que había hecho dentro de su línea de tweet. Entonces, antes quizá podía ser, pero cuando tú ya hablas públicamente, la gente te sigue. Por eso es muy importante que cada particular también empiece a ver qué está poniendo en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque las empresas están empezando a escuchar esas redes sociales sobre candidatos que tienen para entrar dentro de las empresas. Y si ven algo que no les gusta, no lo van a contratar. Entonces, por eso es tan importante lo de la reputación a nivel particular también. La gente se cree que no, que mis redes sociales son mías y mi empresa no se tiene que meter en eso. Es que no es tu empresa, es cualquiera, porque son públicas, salvo que tú la tengas cerrada. Pero una vez de que dentro de tu público tú ya empiezas a decir cosas, eso ya trasciende el ámbito de tu privacidad y entonces se puede convertir, no te voy a decir que lo vayan a usar otros para divulgar esa información, porque allá estaríamos volviendo al tema de la posible comisión de un delito. Pero la información que circula públicamente por las redes sociales puede ser utilizada en tu contra. Exacto, todo lo que digas en las redes sociales, las cosas han cambiado mucho. Iván, te damos las sinceras gracias por haber accedido a esta entrevista, una información, digamos, muy eficiente, brillante disertación con esta entrevista del día de hoy. Y ojalá pudieras regresar a Econométrica con otros temas de comunicación, de estrategia y demás. A ustedes, amigos de las redes sociales, les damos las gracias por el favor de su audiencia. Hoy conversamos con Iván Campo, gerente, director general para la República Dominicana de la firma de comunicación Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias y estamos de nuevo en otra versión de Econométrica el próximo jueves. Buenas noches.